Y empezamos a transitar la segunda hora de Puntal AM, ya con 15 grados de temperatura en Río Cuarto y abordando diferentes temáticas de interés general. Por ejemplo, un estudio que acaba de ser publicado por el Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo XXI, que, entre otras cosas, indica que los humanos no podrán ser reemplazados por máquinas, entre otras cuestiones, ¿no? Y ahí como que hacemos como un alivio, ¿no?, para las próximas generaciones. La transformación del trabajo humano en las empresas argentinas es el título, el tema de este observatorio, de este informe que sacó el observatorio, con lo cual vamos a hablar con Andrés Payaro, que es el director del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo XXI, que ya está conectado con Puntal AM. Hola Andrés, buen día. Buenos días, un gusto saludarlos. Igualmente, bueno, ¿cómo empezar a desentrañar este informe? Porque es el título muy atractivo, pero digo, ustedes arribaron a un montón de conclusiones, a desmenuzar un poquito lo que significa este informe. A ver, ¿por dónde comenzamos? Bueno, es un espacio de frenética transformación el trabajo humano a la luz de la cuarta, quinta revolución industrial y tecnológica que estamos transitando en estos primeros años del siglo XXI. Quizás el campo donde hay mucha incertidumbre, expectativa y hay muchas voces entre las más optimistas y las más pesimistas acerca de qué va a pasar con esto. Y buscamos encontrar señales, aún en una economía compleja como la Argentina, con mucha inestabilidad que todos conocemos, cómo están emergiendo esas realidades que tanto se debaten del futuro del trabajo. Vos comenzaste hablando de un elemento central, que es la tasa de sustitución. Nosotros sabemos que tanto economías desarrolladas como subdesarrolladas o en vías de desarrollo son parte del mismo proceso, que es que la tecnología avanza, sobre todo en tareas humanas que son rutinarias o que son más fáciles que una máquina las haga que las personas. Ese proceso es real, pero no es un proceso distópico digamos, que anuncie un fin del trabajo humano, como muchas veces se escucha, sino más bien una configuración de tareas distintas en los distintos roles. Es decir, hay tareas que en todos los trabajos inevitablemente van a ser realizadas por tecnología, software o máquinas. En este caso, el estudio nos da que en el último año un 12% de tareas humanas las empresas argentinas dicen haber reemplazado por tecnologías, y eso va a crecer al 18-19% en los próximos 3 años, pero estamos en un escenario dentro de lo que se puede gestionar y que es razonable que sea gestionado, que es que algunas tareas las vamos a dejar de hacer en todos los trabajos y vamos a tener que hacer otras tareas más humanas, más vinculadas a las habilidades blandas, al trabajo en equipo, al análisis, al manejo de incertidumbre, etcétera, etcétera. Es decir, no es menor el proceso, pero tampoco es un proceso distópico en el cual nos vayamos a quedar sin trabajo. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque también esto implica en que las máquinas, como vos decís, van ganando terreno. En los próximos 3 años del 12 se va a aumentar al 18%, en donde se van a reemplazar los trabajos humanos por tecnología. Y vos decís que entonces los humanos, seres humanos, no es que van a quedarse sin trabajo, sino que van a migrar, van a buscar otra forma de trabajar y que nunca el componente humano va a ser reemplazado absolutamente por la máquina. No, hay otros enfoques, hay diferentes enfoques que dicen que en realidad se viene la nueva, después de las revoluciones de la división del trabajo y las revoluciones industriales y científicas, como decís vos, viene el componente de la mixtura entre los cyborgs, ¿no?, lo que es la robótica, dentro de lo que es la humanidad, o sea, la combinación de la tecnología. No es que se va a prescindir del humanismo, de la humanidad, pero que va a ser una combinación. ¿Qué piensas de eso? Sí, absolutamente. Nosotros sintetizamos ese fenómeno con lo que decimos, o lo que llamamos el paradigma del tecnohumanismo. Eso. Vamos hacia una mezcla renovada de tecnologías exponenciales, entre ellas la inteligencia artificial y habilidades humanas que hay que desarrollar, o sea, que no son talentos naturales con los que uno nace, sino que son habilidades a las cuales debemos comprometernos a desarrollar y que mucha gente necesita de la mano de las instituciones educativas, del Estado, para poder entrar en ese ciclo de desarrollo de habilidades, que ahí donde el mundo y el país especialmente va lento lo que se llama el reskilling, es decir, desarrollar nuevas habilidades en las personas, pero claramente, más que reemplazar trabajos completos, que puede pasar en algunos trabajos puntuales, siempre se pone el ejemplo del cobrador de peaje, ¿no?, que tiende a desaparecer, Sí. más que reemplazar trabajos completos, lo que se reemplazan son tareas de trabajos específicos. Por ejemplo, un cocinero o todo lo que tiene que ver con trabajo de cocina no van a dejar de existir, pero su conformación de tareas, su jornada diaria va a ser distinta porque va a tener que usar aparatos, va a tener que usar software, tecnología, pero va a tener otras tareas que están emergiendo y que habitualmente son las que no se tenía tiempo para hacer porque estábamos muy concentrados en tareas rutinarias, en tareas que hoy las máquinas pueden hacer un poco mejor.
No es un camino lineal, no es un camino fácil, es un camino que tiene una transición muy dolorosa por delante, y es un poco lo que el mundo hoy debate, ¿no? ¿Y cuáles son los principales países que tengan conocimiento ustedes desde el observatorio que están impulsando o están marcando punta en ese cambio de paradigma, en ese proceso largo y difícil? Supongo que los países más desarrollados son los que tienen esos desarrollos de habilidades un poquito más allá, ¿no?, en las sociedades que los conforman. Sí, sí, además de porque son desarrollados los países nórdicos de Europa o en general de Europa o Estados Unidos o Gran Bretaña, además de que son desarrollados y que por supuesto digamos, tienen otros debates distintos a los nuestros, Mm. en general son los que más afectados han estado en las últimas décadas por la sustitución, porque la innovación tecnológica ha sido más grande que en nuestros países, que estamos unos escalones más abajo, y por ende el efecto sustitución todavía está en estadios inferiores. Ujú. Han tenido que esos países salir a desarrollar políticas muy activas, estrategias público-privadas muy activas, porque esto no puede dejarse en manos de la espontaneidad del mercado, ¿no? Así que el que pueda se transforme y el que no pueda que se las arregle, porque la verdad el riesgo de sociedades duales es grande, es decir, mucha gente conectada a los trabajos del futuro, a los emprendimientos del futuro, con tecnología, con nuevas habilidades, y un montón de gente esperando a ver para dónde agarra en un mundo que parece impiadoso en la transformación, ¿no? Y en ese sentido, Andrés, te pregunto porque digo, el estudio, ¿cómo fue hecho? ¿Cómo fue el relevamiento, las preguntas y demás? Porque uno habla de empresas y es como que hay como una imagen de una empresa enorme como Google, como Amazon, digo, pero después están las pymes, las pequeñas empresas, los emprendimientos más pequeños de ciudades más pequeñas, que tienen una resistencia, hay una resistencia a la capacitación del personal. Hay como, o sea, es como que se sabe que el ambiente laboral amigable, la capacitación permanente, son pilares fundamentales para producir más y mejor. De todas maneras, hay una resistencia tremenda a que eso ocurra con los empleados, ¿o no? Sí, 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 totalmente. Lo hemos medido, el 90% de la muestra de 750 empresas son pymes, pymes de distintos tamaños, de distintas industrias y distintas ciudades del país. Y claramente lo que una pyme manifiesta es, bueno, estoy corriendo con la realidad, estoy tratando de que las cuentas cierren en una economía inflacionaria y con muchos problemas. Capacito a la gente, o sea, la gran mayoría, 9 de cada 10 dice capacitar, dice hacer acciones de capacitación, pero la gran mayoría desconoce las necesidades formativas de la gente y desconoce el stock de habilidades de sus equipos. Es Ujú. decir, no sabe exactamente qué habilidades tiene en su plantilla, porque una cosa es tener títulos o saber que una persona tiene tal profesión o estudió tal cosa, y otra cosa es saber exactamente qué sabe hacer en las posiciones que está ocupando y tener esa visión del stock de habilidades. Si no conocen ni tienen una metodología para trabajar, es propio de una evolución que en parte lo puede resolver la mentalidad del empresario pyme, que aún en la coyuntura difícil dice a esto hay que darle interés, entonces le voy a dar tiempo, aunque no tenga un área de recursos humanos muy desarrollada, vamos a poner a una persona a trabajar en esto, del área de administración o donde sea, y vamos a empezar a recorrer un caminito en algo que es cada día más importante para la competitividad, que es el equipo que tenés. El equipo que tenés en cualquier rubro es determinante. Y ahí hay oportunidades de mejora. Si las empresas no saben la gran mayoría no sabe específicamente qué habilidades tiene y qué habilidades tiene que desarrollar en su gente. O sea, la existencia de equipos de recursos humanos capacitados para a la vez percibir las falencias, las habilidades y todas las cuestiones que a veces no existen en las empresas, no están. No está contado como una cuestión fundamental. Exactamente. Es una cuestión accesoria, supletoria. Digamos, el zapato aprieta más en las finanzas, en la producción, en el servicio, pero no en concretamente, sino a ver cómo está nuestro equipo preparado para afrontar los desafíos, qué habilidades tenemos, qué habilidades deberíamos tener. Y esa es una falencia, y bueno, estamos en camino a resolverla, pero muy lento, ¿no? Porque claramente la coyuntura económica hace todo más difícil, ¿no? Quiero preguntarte sobre la parte más técnica de la elaboración de este informe, finalmente, cómo fue confeccionado, digo, las fuentes que consultaron, cómo armaron, ¿no?, este informe. Bueno, otras temáticas, por ejemplo, hablábamos de la capacitación y este informe que revela que 57% de las empresas han realizado un diagnóstico sobre aquellas temáticas que requieren capacitación, de acuerdo a los rubros, cada una con su espectro, pero digo, ¿cómo llegan ustedes a esas conclusiones? Lo central en este tipo de estudios es ejecutar una buena entrevista sobre una muestra aleatoria de empresas, Ujú.
ejecutar una buena entrevista significa lograr el espacio que la empresa, que el responsable de la empresa, sea de recursos humanos, de administración, dueño, directivo, te brinde, con un buen instrumento pensado técnicamente para obtener las respuestas que necesitamos y después un buen procesamiento de los datos. Eso es un poco lo que hacemos. No es una encuesta express, digamos, telefónica, es un estudio que por supuesto muchos de ellos se hacen por esta vía, por la vía de una call digital o de una llamada telefónica, pero con un directivo responsable del tema. Y eso cuesta encontrarlo, cuesta que te den el tiempo. Es el gran esfuerzo de este estudio. El dato que mencionabas es un dato, como decía antes, es como que tenemos una dimensión que parece ser auspiciosa, es decir, las empresas dicen capacitar personas, las empresas dicen haber relevado necesidad formativa en un 57%, pero un 40% no sabe nada, pero cuando pasamos a las habilidades, es decir, concretamente a lo que hoy domina la educación, que es la educación basada en competencias, en habilidades, la gran mayoría, el 60%, desconoce las habilidades que tienen sus equipos. Y ahí un poco creemos que hay que hacer foco. Las áreas de recursos humanos manifiestan no tener presupuesto anual definido, con lo cual cada vez que tienen que contratar algo tienen que hacer un poco el lobby o ir a convencer al de finanzas o al dueño. Si no hay una estrategia de formación en la gran mayoría de las empresas que tenga su presupuesto anual. Y bueno, eso conspira con que este tema esté bien arriba en la agenda, ¿no? Siempre como que está... contratamos el curso puntual como para hacer algo, pero no parte de una necesidad estudiada, relevada y definida con un presupuesto, ¿no? Y además de manera integral, siempre vamos a la mayor productividad de las empresas, porque en definitiva es para eso, digo, el bienestar del trabajo, del trabajador, pero digo, es lo que aporta la mayor productividad a la empresa, o sea que en definitiva es para que la empresa misma produzca y gane más. Y fíjate la contradicción, cuando hablamos de los problemas, preguntamos por los problemas a la hora de hacer de la capacitación algo más relevante y permanente, surge el hecho de que afecta las horas de trabajo, como si hubiera que hacerlo después, como si fuera un tema ajeno al trabajo, cuando en realidad se ha demostrado ya de que es parte del trabajo y que cualquier capacitación para ser bien tomada y demás debiera formar parte de la jornada de trabajo, no en el después, cuando una persona ya está en su vida privada, en su familia, y la verdad es que cada día se hace más evidente esta separación y este bienestar. Ya no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Y esto es un cambio de paradigma en el mundo que está sucediendo, y por eso también el fenómeno de la gran renuncia, ¿no? De muchos países hay muchísima gente renunciando a sus trabajos en relación de dependencia porque quieren vivir de otra manera. Muy interesante, Andrés. ¿Cuánto tiene el Observatorio de Futuro de la Universidad Siglo XXI de tiempo, de trayectoria? Desde el 2019. Básicamente hacemos un aporte a comprender señales de futuro, a ayudar a los tomadores de decisión a construir futuros, de pensar escenarios y un poco adelantarse en un mundo en acelerada transformación. Un gusto compartir esta nota con vos. Andrés Pallaro, el director del Observatorio de Futuro de la Universidad Siglo XXI. Buen día. El gusto es mío, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, seguramente ahí en la web de la Siglo XXI buscas el observatorio, descargas este y otros informes anteriores muy interesantes con datos muy interesantes sobre los que hay que actuar, tomar decisiones. Si queremos mejorar, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más.